Para esta clase la afirmación fundamental es: porque no hay nada imposible para Dios, quien es creador y sustentador del universo. Amén, bendito Dios. Y el versículo para meditar, que se encuentra en Isaías 7:14, muy conocido: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y de esto es parte de lo que estaremos hablando en esta clase. Pero quiero advertirles, ¿verdad?, que como estamos cogiéndolo dentro del contexto de dónde está, le vamos a dar toda la explicación de dónde surge esto, cómo viene esta promesa, esta profecía al pueblo de Dios, al profeta Isaías, y a través del profeta Isaías a la Biblia y a nuestros días, hasta nuestro día todavía está ahí y se cumplió. Gloria al nombre de Jesús. Fue dada muchos años antes y se cumplió. Los versículos que vamos a estar cubriendo para esta clase se encuentran en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 7, los versículos del 1 al 16. Así que me permiten leerlos. Los que tengan sus Biblias pues pueden leerlos conmigo o leer antifonalmente, ¿verdad?, como es la práctica cuando estamos en la congregación. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David diciendo: Siria se ha confederado con Efraín. Efraín, en este caso, Judá. Y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces dijo Jehová a Isaías. Estas palabras son bien reconfortantes cada vez que suceden en nuestra vida también. Entonces dijo Jehová a Juan. Entonces dijo Jehová a María. Entonces dijo Jehová a Luis. Entonces dijo Jehová a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz tú, y Sear Jasub tu hijo, al extremo del acueducto del tanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y dile: guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remalías. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo: vamos contra Judá y aterroricémosla, repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel. Por tanto, Jehová el Señor dice así: no subsistirá ni será. Porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco Resín, y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Habló también Jehová a Acaz diciendo: pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de debajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz: no pediré y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molesto a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temas será abandonada. En el primer versículo dice: aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, y rey de Israel,
subieron contra Israel para combatirla, pero no la pudieron tomar. En Segunda de Reyes 16, capítulo 16, versículo 2 leemos: cuando comenzó a reinar Acaz tenía 20 años, y reinó en Jerusalén 16 años, pero no hizo lo recto ante los ojos del Señor su Dios, como su padre David. La profecía de este capítulo 7 sigue al llamado y a la comisión de Isaías en el capítulo 6, que tuvo lugar cuando murió el rey Usías. Jotam, su hijo, le sucedió en el trono y reinó durante 16 años. En Segunda de Reyes 15, versículos 32 y 34 se nos dice lo siguiente: en el segundo año de Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotam, hijo de Usías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar tenía 25 años y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jerusa, hija de Sadoc. Él hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho su padre Usías. Jotam fue un buen rey, como había sido su padre Usías. Acaz, hijo de Jotam, le sucedió en el trono, pero no fue un buen rey, fue un rey bastante malo. Esto es para conocimiento general, ¿verdad? Por si acaso a alguien le da un poquito de duda. Todos los reyes de Judá, que en la lectura de hoy aparece a veces mencionada como Efraín, fueron reyes malos, no hubo ni uno bueno. Y en el reino del sur, en Israel, el reino del norte, pues no hubo ningún rey bueno en Judá. El reino del sur, a veces había reyes buenos, y hubo reyes terribles también. Acaz reinaría por 16 años y sería un rey malo. Durante su reinado estallaría una guerra civil. Sería un periodo de gran angustia en Israel. En Segunda de Reyes, capítulo 16, dice: Acaz anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que el Señor echó de delante de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en lugares altos, sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. No era una persona buena, definitivo. Y tenía miedo porque Israel en el norte se había aliado con Siria, y ambos habían avanzado contra él. Aunque no lograron imponerse al principio, Acaz tenía todas las razones para suponer que ellos finalmente terminarían por vencer. Y veremos lo que dice el versículo 2 de Isaías capítulo 7. Y llegó la noticia a la casa de David diciendo: Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Acaz no podía esperar la bendición de Dios sobre él o sobre la nación. Él sabía que no había sido fiel a Dios. Como resultado, la alianza de Rezín con Peca, rey de Israel, le aterró, y a su pueblo también. Previamente, tanto Siria como Israel habían intentado conquistar a Judá, cada una de ellas, actuando por su parte. No podían imponerse, pero juntas, Acaz estaba casi seguro de que podían hacer daño en Jerusalén y tomarla. Ahora, a pesar de que este hombre era un rey que no tenía relación con Dios, Dios no estaba dispuesto a permitir que el pueblo de Judá fuera del cautiverio. Como ya sabemos por la historia, el reino de Judá no iba a ser conducido a la cautividad en el norte, sino que muchos años más tarde serían llevados cautivos a Babilonia. Entonces Isaías fue enviado al rey para animarle, y nos dice en el versículo 3 de este capítulo 7: Entonces dijo el Señor a Isaías: Sal ahora al encuentro de Acaz tú y Sear-Jasub tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Como Dios no estaba dispuesto a entregar el reino de Judá a cautiverio, quiso alentar al rey para no realizar una alianza
desesperada e imprudente con Egipto, las alianzas con el mundo nunca son productivas. Por mejor que parezcan, no funcionan. En este versículo necesitamos observar varios detalles. En primer lugar, Isaías tenía que encontrarse con Acaz al extremo del acueducto del estanque de arriba. El lugar donde debía encontrarse con el rey era sugestivo. Vamos a estar pendientes. Era desde este lugar del acueducto de donde entraba el agua del estanque, que circulaba por dicho acueducto y entraba en la sedienta ciudad de Jerusalén. De esta manera la gente podía saciar su sed. Ahora, uno no puede obtener satisfacción de una tubería llena de agua. Era necesario tener una llave en algún lugar, y uno tenía que ir al lugar donde el agua salía de esa tubería. Esto es símbolo del hecho de que usted no va a recibir ninguna bendición de esta casa de David, pero hacia el final de su línea de descendencia venía alguien como agua de vida. Alabado Dios. Aquel sería el Señor Jesucristo. Él vendría de la línea de David para traer el agua de vida, así como el agua para los habitantes de la ciudad salía de la final del acueducto. Isaías tendría que reunirse con el rey en el estanque de arriba. Consideremos ahora que la palabra hebrea para estanque es berekah, cuya raíz significa bendición. En una tierra como esa, una fuente de agua es una verdadera bendición. Esa misma palabra hebrea es utilizada en el Salmo 84, versículo 6, donde dice: cuando la lluvia llena los estanques. En todos los demás pasajes donde aparece se traduce como bendición. Esto es curioso y es interesante, ¿verdad? Observemos también que se habló del estanque de arriba. Esta última palabra, arriba, es la palabra usada más de 30 veces para el Altísimo. Recordemos de que aquel vino para servir a Abraham, Melquisedec, se dijo que era rey de Salem, sacerdote del Rey Altísimo. Ahora la bendición del Dios Altísimo desde el punto de vista espiritual fue dada en el extremo del acueducto cuando Jesucristo vino al mundo. Amén. Y luego dice, en el camino de la heredad del lavador. El camino era un sendero elevado sobre la tierra circundante para mantener limpios los pies de los viajeros. La aplicación espiritual de la palabra camino queda clara en el libro de Proverbios 16, versículo 17. El camino de los rectos se aparta del mal. Ese camino es el sendero de la santidad. Isaías usaría la misma figura en Isaías 35, versículo 8, cuando escribió: y habrá allí calzada y camino, el cual será llamado camino de santidad. Este interesante simbolismo se refiere a uno que es el camino, la verdad y la vida. El salmista escribió en el Salmo 84, 5: dichoso el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Es decir, feliz es aquel que tiene aquel quien es el camino, la verdad y la vida. Observemos igualmente que la reunión tendría lugar en la heredad, o sea, el campo del lavador. El campo del lavador era el lugar donde la gente iba a lavar sus ropas. Era como la lavandería de aquellos tiempos, el laundromat. Aplicando esto a nuestras propias vidas, diremos que si queremos limpiar nuestras vidas, debemos acudir a Jesucristo. Él dijo en Juan capítulo 15, versículo 3: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Así que podemos ver que no fue ningún accidente que Isaías fuera enviado a este lugar tan interesante para su reunión con Acaz. Dicho lugar tiene un hermoso significado espiritual para nosotros, pero también tenemos algo más. Se dijo a Isaías que llevara a su hijo Sear-Jasub. Este fue un nombre peculiar para un niño, aunque no es nada comparado con el segundo hijo de Isaías, a quien encontraremos en el capítulo 8. Ahora bien, el nombre de este joven, Sear-Jasub, traducido en hebreo, quiere decir un remanente volverá. Y lo interesante acerca del nombre de aquel joven es que Dios siempre ha tenido un remanente fiel a él.
Veamos ahora lo que el Señor le encargó a Isaías que le dijera al rey Acaz en los versículos desde el 4 hasta el 9 de este capítulo 7 del profeta Isaías. Y dile: cuídate y ten calma. No temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Rezín de Siria y del hijo de Remalías. Han concertado un maligno plan contra ti, el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo: vayamos contra Judá y aterroricémosla, repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel. Por tanto, Jehová el Señor dice: no sucederá esto, no será así. Porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco Rezín. Dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creéis, de cierto no permaneceréis. Es tan clara la palabra del Señor en este sentido, ¿verdad? Hay veces que las profecías como esta, que son profecías predictivas, tienen que esperar mucho tiempo para suceder, pero estas que se cumplieron ya, sabemos que no tardaron tanto tiempo como lo dice el profeta. El mensaje era hacerle saber a Acab que no había necesidad de que tuviese miedo por la alianza de sus enemigos en el norte. Quizás Acab los veía como gente terrible, como un fuego que venía hacia él, y Dios los llama dos cabos de tizón que humean. Hay veces que nos pasa a nosotros también lo mismo, ¿verdad? Vemos los problemas desde nuestro punto de vista y los vemos grandes, los vemos que van a acabar con nosotros, y Dios nos dice: son dos tizones que están ahí haciendo humo. De la misma manera se presenta al enemigo también como un león que ruge, pero el león puede hacer todo el ruido que sea, rugiendo, atemorizándonos, pero no puede hacer nada que el Dios del cielo no le permita sobre nuestras vidas. Y si Dios lo permite, es por alguna razón. Bendito Dios. El problema era cómo lo sabría Acaz. Él era un escéptico e incrédulo. ¿Cómo se convencería de que lo que estaba diciendo Isaías era verdad? Dios nunca le ha pedido a nadie que crea algo que no tenga una base sólida. La fe no significa dirigirse ciegamente a algún área y diciendo: estoy confiando en Dios. Esto sería realmente actuar con poca sensatez, o sea, con insensatez. Dios nunca nos pide que hagamos tal cosa. Por ejemplo, para nuestra salvación, no tenemos que traer un pequeño cordero y ofrecerlo en sacrificio. Nuestra fe se apoya en los hechos históricos de la muerte, entierro y resurrección del Hijo de Dios. Dios nunca nos pide que demos un salto en la oscuridad. Él nos pide que creamos y depositemos nuestra confianza en un fundamento firme. Y Él es el único fundamento. Dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 3 versículo 11: nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Cualquier persona que sea un incrédulo sincero y sinceramente quiera conocer a Dios, llegará a tener una fe que le pueda salvar. A veces hemos encontrado a personas que dicen que no pueden creer y no creemos que realmente sean sinceras. Dios no está pidiéndole a Él que crea simplemente por lo que dijo Isaías. El hecho es que los ojos de ninguna persona han sido tapados, a menos que ella misma elija tener una venda sobre los ojos. Si la persona quiere realmente conocer a Dios, se aparta de su pecado y se vuelve a Cristo. Dios mismo se convertirá para ella en una realidad. En nuestro tiempo el problema es que muchísimas personas no hablan ni actúan en serio
con su relación con Dios. Este era el problema del rey Acaz. No había tomado en serio a Dios. Escuchemos lo que dicen los versículos 10 y 11 de este capítulo 7 de Isaías. Habló también el Señor a Acaz diciendo: pide tú una señal de parte de Jehová tu Dios, y demandándola, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Dios sabía que Acaz no tenía fe, y él estaba dispuesto a darle fe al rey, pero Acaz no era otra cosa que un fraude piadoso. Como muchos hoy en el día de hoy, escuchemos la falsa piedad que dice en el versículo 12. Y respondió Acaz: no pediré ni tentaré al Señor. Esto pudiera parecer una respuesta bien nice, ¿verdad? No, Dios no se tienta. Pero sin duda él es uno de los grandes hipócritas que podemos encontrar en la Biblia. Esta clase de actitud es indignante, y creemos que Dios siente lo mismo al respecto. Escuchemos la respuesta del profeta en el versículo 13, de Isaías 7. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, no os basta con ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Dios detesta la falsa piedad. A Dios no le gusta la hipocresía de ninguna manera, definitivo. Hay algunas personas que pueden caer en esa actitud cuando dicen: ay, yo no voy a probar a Dios. Pero Dios dice: pruébame y yo demostraré si soy bueno o no. Realmente sentimos cierto cansancio cuando hablamos con algunas personas que dicen que sencillamente van a salir o a lanzarse a algo por la fe. Espere a que Dios le proporcione guianza y defina su camino antes de hacer algo que realmente no le va a funcionar y que va a provocar críticas a la causa de Cristo. Dios le dijo entonces al rey incrédulo: no te estoy pidiendo que creas en mi mensaje simplemente porque te lo comunicó Isaías. Quiero poner un fundamento bajo este mensaje. Quiero darte una señal sobrenatural para que sepas que el mensaje procede de mí. Pero Acaz se rehusó a pedir una señal. Así que Dios iba a darle una señal no solo a Acaz, sino a toda la casa de David. Dice el versículo 14: por tanto, el Señor mismo os dará señal. La Virgen concebirá y dará a luz, y le pondrá por nombre Emanuel. Dios le puso un fundamento bajo la profecía. Y si usted quiere saber, si tiene alguna duda de si el nacimiento virginal fue cierto o no, puede leer los 4 evangelios. En Mateo 1:18 al 23 leemos: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando comprometida María, su madre, con José, antes que vivieran juntos, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta: una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Alabado Dios. Hermoso versículo, ¿verdad? Hermosa profecía cumplida. Disculpe, tengo la garganta un tanto seca. Este versículo ha traído un tanto de discusión, porque lo que dice mucha gente es que se supone que haya habido un cumplimiento de
estos versículos, ya que Dios había dicho que estas cosas sucederían antes que este niño pudiera decidir entre lo bueno y lo malo, que para el judío pues esto era básicamente a los 12 años. Y esto pues no es lo que vamos a discutir en la clase de hoy. Yo sé que de alguna manera Dios cumplió con la profecía, sucedió lo que iba a suceder. Y yo creo que los hermanos tienen que tener esto muy claro y si no, pues déjenme decirlo otra vez. Cuando Dios dice algo, que va a pasar algo, pasa. Por más extraño que nos parezca a nosotros, por más extraño que le parezca al mundo, por más difícil que parezca, ¿hay algo difícil para Dios? Nada. Con las cositas pequeñas que han pasado en nuestras vidas, comenzando por la salvación de nuestras almas, ¿cómo pudiéramos decir que hay algo difícil para Dios? Bendito Dios. Alabado a Jesús. Pero además, la señal del rey Acaz implicaba un periodo de tiempo que encontramos en el versículo 16 que dice: porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los 2 reyes que tú temes será abandonada. Dentro de aproximadamente unos 3 meses, calculando 9 meses para el embarazo, o sea 2 o 3 años que el niño reconociera la diferencia entre el bien y el mal, la alianza se rompería. Y esta alianza se rompería en el año 732, cuando el asirio Tiglat-Pileser destruyó Damasco. El rey Acaz de Judá, viéndose amenazado por Siria, fue a Damasco para entrevistarse con el monarca asirio y entregarle la plata y el oro que había en el templo del Señor y el tesoro del palacio real. Después, Tiglat-Pileser derrotó a Siria y mató a Rezín. En aquella ocasión, a Acaz le gustó un altar que vio en Damasco e hizo preparar un dibujo del mismo con todos los detalles para que un altar similar fuera erigido en Jerusalén. No es sorprendente entonces que Dios e Isaías estuvieran enfadados con Acaz. O sea, Dios le dijo a Acaz: no temas, esto no va a funcionar, ellos no van a poder contigo, no van a poder entrar a Israel, a Judá. Pero él prefirió ir a hacer una alianza con un rey extranjero, y también pues le gustó un altar que vio en el pueblo de este rey extranjero. Que mucho se parece a las veces a las cosas que nos pasan a nosotros, ¿verdad? Lamentablemente tenemos que decir que pasa en el pueblo cristiano, que una persona recibe un mensaje de aliento de parte de Dios: no temas, echa para adelante, yo estoy contigo. Y ante el primer susto volvemos y nos tiramos detrás de nuestras propias fuerzas, detrás de nuestros propios recursos. Pero miren lo que es tener la vista, ¿verdad?, prospectiva. En el momento en que Isaías da esta profecía, esto no ha sucedido obviamente. Unos 700 años más tarde nace Jesús. Y si es grande el milagro de que una virgen conciba, más grande es que esa concepción sea Dios con nosotros. Dios hecho carne, una demostración de la misericordia increíble de Dios para con nuestra vida. Si en este momento de cosas tan extrañas que están pasando en nuestro mundo, usted llega a tener algún temor de qué va a pasar, de qué me va a suceder, cómo voy a poder echar para adelante, no tema. Dios nos dice en esta hora:
yo preparé las cosas y todo tiene que suceder como va a suceder. Confiemos en Dios, en Él se puede confiar. Y damos gracias a los hermanos, ¿verdad?, por su paciencia, por escuchar esta grabación. Y les pedimos que continúen orando por nosotros. Tenemos varios casos de salud en nuestra congregación y en nuestra familia, pero sabemos que Dios tiene control sobre todo lo que está sucediendo. Y hemos tratado de tener la fe de que Él va a hacer en nuestras vidas conforme a su palabra. Oramos. Padre del cielo, en esta hora te damos gracias una vez más, porque sabemos que tu palabra ha sido cierta. Se cumplió y esperamos el cumplimiento de lo que falta, tu segunda venida. Que en este momento no es una salida para nosotros, sino un momento de que tú te glorificarás, Padre del cielo, ante los ojos del mundo incrédulo, ante los ojos aún de los religiosos incrédulos. Oh Padre del cielo, te pedimos en esta hora por aquellos que están escuchando, viendo esta grabación, que tú te glorifiques en sus vidas, Santo Dios, que les ayudes, Padre Santo, y les permitas tener nueva fe, nueva fuerza. Así que hasta la próxima escuela bíblica. Dios les bendiga, los hermanos de Majagua. Si Dios permite, nos vemos mañana domingo. Dios les bendiga.